¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el programa de hoy con una pregunta hecha por el señor Álvaro Francisco Ugalde Salazar, quien escribe desde Guanacaste, Costa Rica, y nos consulta al Facebook del ICQ. ¿A qué se debe que los murciélagos, a pesar de que vuelan muy rápido, nunca chocan contra objetos que encuentran en el camino? Oigamos la respuesta. Estimado don Álvaro, le damos la más cordial bienvenida al ICQ. Esperamos poder responder esta y todas las preguntas que guste enviarnos. Los murciélagos son animales fascinantes y tienen una habilidad especial llamada ecolocalización. Gracias a esta habilidad, pueden orientarse y encontrar obstáculos, incluso cuando están en medio de la oscuridad. Le vamos a explicar cómo funciona la ecolocalización. Mientras los murciélagos vuelan, emiten sonidos muy agudos que los seres humanos no somos capaces de escuchar. Esos sonidos producen ondas invisibles que rebotan en las paredes, en los árboles, en los insectos y en otros objetos, y regresan a los oídos de los murciélagos en forma de eco. Los cerebros de los murciélagos están diseñados para percibir este eco muy rápidamente. Y no solo saben dónde está el objeto o el animal, sino que además pueden interpretar por ese eco dónde están, qué tamaño tienen y cómo se mueven. Esta habilidad es una especie de radar natural y es lo que les permite volar a grandes velocidades entre los bosques, cuevas o edificios sin chocar o lastimarse. También es la habilidad que les permite localizar insectos para alimentarse, ya que los murciélagos tienen una vista muy limitada. Los murciélagos han desarrollado esta increíble habilidad para poder volar guiándose por ondas, y es una habilidad tan especial que pocas especies de animales la tienen. En el mar, solo los delfines y algunas ballenas la poseen, y en tierra, algunos pequeños animales nocturnos como las musarañas. Por eso, es muy difícil de entender para nosotras las personas. Pero también es una muestra del gran poder de adaptación que los animales tienen para sobrevivir en la naturaleza. Le agradecemos de nuevo por su pregunta y le enviamos un cordial saludo hasta Guanacaste. Santana, El Salvador. En esa comunidad vive doña María Díaz, quien escribe y pregunta: ¿qué remedios caseros son buenos para la amigdalitis? ¿Eso tiene cura o no tiene cura? Ya que siempre me duelen las amígdalas. Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su consulta, doña María. Sería importante saber su edad y con qué frecuencia se le presenta la amigdalitis. Le contamos que las amígdalas son parte del sistema inmunológico, que es el que nos protege de infecciones. Las amígdalas reciben al virus o las bacterias que están atacando al cuerpo, las procesan y le enseñan al sistema inmunológico cómo defenderse de la infección y cómo hacerlo cada vez más eficientemente. Cuando las amígdalas se inflaman debido a esos virus y bacterias, se da la amigdalitis y suele durar menos de 7 días. La amigdalitis produce síntomas como dolor de garganta, fiebre, dificultad para tragar, cansancio, dolor de cabeza y sensación de malestar general. La amigdalitis puede ser causada por virus o bacterias, y la mayoría de los casos son virales. El tratamiento va a depender de la causa. Si la amigdalitis es viral, es decir, que fue causada por un virus, el tratamiento consiste en aliviar los síntomas, por ejemplo, con reposo,
tomar analgésicos según las indicaciones del envase, beber mucho líquido, hacer gárgaras de agua hervida con sal y una cucharadita de vinagre de manzana y esperar a que pase. Cuando la amigdalitis es bacteriana, el tratamiento recomendado es usar antibióticos como penicilina o amoxicilina por un periodo de 7 a 10 días. Si la persona está tomando antibióticos, es muy importante que complete todo el tratamiento recetado, incluso si los síntomas desaparecen, para matar a las bacterias y evitar una recaída. Por eso, es recomendable consultar al médico para saber si la amigdalitis es viral o bacteriana. Por último, en la mayoría de los casos, la amigdalitis desaparece a los días, pero a veces hay amígdalas que están enfermas y no cumplen con su función normal. Entonces, se padece de amigdalitis muy seguido, varias veces al año. Si es así, le recomendamos que consulte con un médico especialista en garganta para saber si le recomienda hacer o no una cirugía para sacarlas. Esperamos que nuestra respuesta le haya ayudado, doña María, y no dude en contactarnos si le queda alguna duda. ¿Sabía que la primera alimentación de un potro se llama calostro? Este es el nombre de la primera leche que produce la yegua después del parto. Es muy alimenticia y la primera semana, un potrillo puede alimentarse hasta 100 veces al día. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. No se olvide de visitar nuestros perfiles de YouTube, Facebook, Instagram e iVoox. El señor David Hernández nos envía esta pregunta a nuestro WhatsApp desde Atlántida, en Honduras. Él quisiera saber, ¿qué es un oleoducto? Oigamos la respuesta. Don David, es un placer responder a su pregunta. La palabra oleoducto viene de dos palabras del antiguo idioma latín: óleo, que significa aceite, y ducto, que quiere decir tubo o conducto. Así, un oleoducto es una instalación de tuberías que transportan petróleo o productos que salen del petróleo, como la gasolina. Los oleoductos son parecidos a los acueductos, es decir, a las cañerías que transportan el agua, solo que, en vez de agua, los oleoductos transportan productos que se sacan del petróleo. Estas tuberías se pueden extender a lo largo de cientos o hasta miles de kilómetros. Van desde los pozos de donde se saca el petróleo hasta puertos o centros donde se refina el petróleo para convertirlo en gasolina y otros productos. Algunos oleoductos van debajo del agua. Pueden atravesar ríos y mares no muy grandes, por ejemplo, los que hay en el Golfo de México y en el Mar de China. El oleoducto más largo del mundo es el de Druzhba, que recorre 4.000 kilómetros y atraviesa los territorios de Rusia y de varios países europeos. Por este oleoducto se transportan miles de barriles de petróleo cada día. El oleoducto más grande de Centroamérica es el oleoducto y refinería XAN, en Guatemala. Mide 353 kilómetros y transporta petróleo desde el departamento de Petén hasta Puerto Barrios, en la costa Caribe. Desde la comunidad de Los Guido, Desamparados, San José, Costa Rica, el señor Michael Eduardo Chacón Herrera dice: ¿qué tan cierto es que Curazao es el segundo territorio dependiente que juega un mundial de fútbol? Oigamos la respuesta. Tal y como usted comenta, don Michael, Curazao es el segundo caso en la historia de los mundiales de fútbol de la FIFA
en que participa un territorio dependiente. Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos. Los Países Bajos es un país que se encuentra en Europa, antes más conocido como Holanda. Curazao, por su parte, es una isla que se encuentra en el Mar Caribe y no es un estado soberano reconocido por la ONU, pero sí posee una federación de fútbol propia y es miembro de la FIFA. Esa es la razón por la cual Curazao puede competir en torneos internacionales de manera independiente. Lo mismo sucede con países del Caribe, que son territorios dependientes de países como Reino Unido o Estados Unidos, que a pesar de participar en eliminatorias de la CONCACAF, nunca han podido clasificar a Copas del Mundo, como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Puerto Rico. El primer país dependiente que participó en un mundial de fútbol fue Indonesia, que participó en el Mundial de Francia en 1938. En ese momento, Indonesia pertenecía a los Países Bajos y participó con el nombre de Indias Orientales Neerlandesas. Lo hizo en sustitución de Japón, que declinó asistir con su selección al torneo. Curazao participó en el Mundial de Fútbol que acaba de celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México. Lamentablemente, no pudo pasar de la primera fase de grupos, en la que perdió 7-1 contra Alemania, 2-0 contra Costa de Marfil y empató 0-0 contra Ecuador. Es interesante ver cómo no todos los participantes en una Copa del Mundo de fútbol son países, dado que la FIFA no reconoce estados soberanos, sino federaciones. El mundo del fútbol tiene una geografía propia definida por una identidad distinta a la nacionalidad. Estamos estrenando un nuevo segmento en nuestro programa. Queremos escuchar sus voces y que nos manden sus preguntas en audio. Ahora los lunes tendremos la sección Oigamos la Pregunta. Sí, me gustaría saber si realmente el hombre pisó la luna y por qué no han vuelto a ir a la luna. Este mensaje nos lo envía don Roberto Antonio Vargas Obando al WhatsApp del ICQ desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Estimado don Roberto, le damos la bienvenida al ICQ y le agradecemos por su consulta. Le contamos que, en efecto, la evidencia científica e histórica demuestra que el ser humano sí llegó a la Luna. Este acontecimiento sucedió el 20 de julio de 1969, cuando la nave Apolo 11 descendió sobre la superficie lunar y 2 astronautas caminaron sobre ella. Estos astronautas eran Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Después de esta primera misión en la Luna, hubo 5 alunizajes más entre 1969 y 1972. En total, la evidencia indica que 12 astronautas caminaron sobre la Luna en esos 3 años. La principal razón por la que esto no se volvió a repetir es por el alto costo económico de las misiones. Además, llevar seres humanos hasta la Luna resulta ser una misión muy arriesgada. Otro motivo por el que esta clase de misiones no se volvió a realizar es que el interés político de Estados Unidos por las misiones espaciales fue disminuyendo con los años. Esto quiere decir que las agencias espaciales estadounidenses prefirieron usar el dinero que tenían para realizar otros avances. Por ejemplo, sondas robóticas para explorar otros planetas y otros cuerpos espaciales, como asteroides, las lunas de otros planetas y, en general, más detalles sobre el universo. Actualmente,
hay varios planes de Estados Unidos para regresar a explorar la Luna con naves tripuladas por personas. Un ejemplo de esto es el programa Artemis, el cual de hecho ya realizó una misión con tripulantes alrededor de la Luna en abril del 2026, a bordo de una nave llamada Orión. Estas misiones continuarán en los próximos años y, posiblemente, otros astronautas también podrán llegar a caminar en la Luna, como sucedió hace casi 60 años. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que en El Salvador existe un museo del plato? Este museo se encuentra en Suchitoto y abrió sus puertas en el año 2012. Contiene más de 1,000 platos adquiridos en diferentes países como Polonia, Rusia, Alemania, Islas Vírgenes, Irlanda, Estados Unidos y Madagascar. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Desde El Peñón, Concepción de María, Choluteca, Honduras, el señor Roberto Flores Montoya pregunta: ¿por qué durante el verano el zacate y otras plantas gramíneas se desarrollan rápido si las cortan o las queman? ¿De dónde obtienen los nutrientes si el lugar donde viven está totalmente seco? Oigamos la respuesta. Saludos, don Roberto. Esperamos que se encuentre muy bien. La suya es una observación muy fina de lo que pasa en los potreros de nuestra región y tiene explicación en lo que la planta guarda debajo y no tanto en lo que vemos arriba. En palabras sencillas, don Roberto, el zacate tiene como una bodeguita escondida en la base del tallo y en las raíces. Cuando hay agua y bastante hoja verde, la planta trabaja con el sol, produce comida y la guarda en el tallo y en las raíces como reserva para tiempos difíciles. Cuando el ganado pasta o se chapea y se deja el pasto muy bajito, la planta se queda sin hojas para trabajar con el sol. Entonces las primeras hojas salen gracias a la comida que tenía de reserva en la raíz y en la base del tallo. Por eso se recomienda no cortar tanto el zacate y respetar los tiempos de descanso, para que esa reserva del potrero aguante mejor el verano. Ahora, ¿de dónde sacan los nutrientes si el suelo se ve seco? Los pastos tienen raíces profundas y finas que bajan a buscar agua y nutrientes a 30 centímetros o más, donde todavía hay algo de humedad, aunque en la superficie se mire todo muerto. Gracias a esa raíz profunda, el zacate puede seguir viviendo durante la sequía y reactivarse apenas se encuentra una pequeña mejora de humedad. Cuando se quema la pastura, además, la ceniza deja sobre el suelo una capa con algo de potasio, calcio, magnesio y fósforo. Los estudios sobre quema de vegetación muestran que una parte de esos nutrientes se pierde en el humo, pero otra parte regresa al suelo en forma de ceniza. Entonces, el zacate lo aprovecha, sobre todo si después cae una llovizna que disuelve esa ceniza y la mete al suelo. Eso explica que, tras una quema y la primera lluvia de verano, el verde del pasto se mire muy intenso porque está usando sus reservas y los nutrientes de la ceniza. Esperamos haber respondido a su pregunta y le enviamos un caluroso saludo hasta Choluteca. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.